bendición de Dios de salvarse y pues cuentan hoy su historia. Precisamente este 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria a las Víctimas del Holocausto tras su fin en 1945, pero también el 27 de enero porque ese día se liberó el campo de Auschwitz. Es muy importante mencionarlo. Vamos a estar conversando con Elías Zurita, él es coordinador de Juventud de Espacio Ana Frank, un espacio que rinde pues tributo a las memorias de las víctimas del Holocausto, haciendo también honor a las memorias que plasmó Ana Frank en su libro, muy importante. Bienvenido a Brújula Internacional, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, como lo comentas, todos los años Espacio Ana Frank lleva la tarea de llevar adelante lo que es In Memoriam por la resolución 67 de Naciones Unidas, que determina que todos los países deben recordar este hecho para que no se vuelva a repetir nunca jamás. Y ya desde hace más de 12 años, Espacio Ana Frank ha llevado este acto a través de acciones culturales, educativas, artísticas, y este año lo vamos a hacer a través de la película, del documental Caribia y Konigstein, los barcos de la esperanza, del director Jonathan Jakubowicz, porque queremos en este año poder resaltar la importancia de la solidaridad. Estamos viviendo un mundo actualmente donde los migrantes en diferentes partes están siendo perseguidos, es difícil, y para nosotros es importante recordarle al venezolano y al mundo que el gentilicio del venezolano es solidario, tiene valentía moral y fue uno de los países, o fue el país que pudo recibir ese barco cuando otros países no lo hicieron. Eso es importante mencionarlo. La solidaridad caracteriza al venezolano, la gentileza, la calidez humana que tiene el venezolano y que recibió, pues, no solo a esos 251 judíos que llegaron primero, sino después a muchos miles durante el gobierno del general Eleazar López Contreras, que abrió también un paso importante para la democracia en el país. Pero, ¿qué representó esa gentileza al venezolano, ese calor que le brindó a los judíos que llegaron, en este caso de Austria? Eran de Viena los primeros que llegaron y luego pues se multiplicaron por todo el país. Tenían otros planes, pero Venezuela les cambió la vida porque se enamoraron y se quedaron en este país. Exactamente. Estos judíos no tenían como destino original venir a Venezuela, pero bueno, se desató la guerra, Alemania ya era un barco alemán, y bueno, estas personas pudieron llegar aquí a Venezuela. Es algo muy bonito porque bueno, el general Eleazar López Contreras dejó que ellos entraran, y los venezolanos, imaginemos, llevémonos atrás a esa época, no había electricidad, las personas llegaron en la noche, entonces varios venezolanos fueron con sus carros, prendieron las luces, llevaron lámparas para recibir a estos judíos que venían desde muy lejos y que evidentemente, bueno, venían en unas condiciones por viajar, porque también tenían que hacer una cuarentena de salud por todo este viaje, y fueron recibidos también en una hacienda en Mampote, donde se les dio comida, se les dio lo necesario para que luego ellos pudieran hacer sus vidas aquí en Venezuela. Y tenemos, gracias a Dios, ahora muchas personas de la comunidad judía en Venezuela que son descendientes de esos barcos. Fue por el puerto de La Guaira y también por Puerto Cabello que llegaron los primeros, ¿no? Correcto. Pero aparte de eso también hubo otras entradas de barcos al país con miles de judíos más que venían de otros países afectados también, ¿no? Sí, principalmente en esta ocasión, estos barcos Caribia y Konigstein fueron los más emblemáticos, porque evidentemente si no los hubiesen aceptado, no los hubiesen recibido aquí en Venezuela, su destino era volver a Alemania, donde estas personas hubiesen sido asesinadas. Además que Austria estaba siendo anexada en ese momento a Alemania. Correcto, Austria fue anexada a Alemania, la mayoría de la población estaba de acuerdo con la anexión a la Alemania nazi, y bueno, el destino de estas personas realmente fue bastante, bueno, fue una suerte, y ellos, si hablas con hijos de sobrevivientes, dicen que Venezuela es el país de los brazos abiertos. En Espacio Ana Frank nosotros tenemos justamente una publicación que fue ilustrada por Edo, es una serie de cómics, son 3, pero uno justamente habla sobre esta historia y habla justamente de eso, cómo un lugar diferente, de clima diferente, de tradiciones diferentes, recibió a estas personas, bueno, con los brazos abiertos, y muchas de esas personas, luego que terminó la guerra, nunca pensaron en volver porque habían encontrado su hogar aquí en Venezuela. Y precisamente el evento In Memoriam que se celebra, se conmemora este 27 de enero a través de Espacio Ana Frank. En particular he tenido la oportunidad de asistir durante 2 años. El año pasado vimos una película muy interesante, documental, sobre testimonios relevantes de sobrevivientes del Holocausto o familiares que también han sobrevivido a este terrible hecho del mundo en general, para los judíos conocidos como la Shoah.
pero este año presentan una película interesante, una película también, un cine documental, que es Caribia y Conextime, Los barcos de la esperanza. Háblenos un poco sobre este concepto que este año han realizado y también sobre la realización precisamente de este audiovisual que presentarán vía virtual a través de sus redes sociales y medios digitales. Sí, el año pasado, como tú lo comentas, pudimos hacer una presentación en la Concha Acústica de Bellomonte y luego pudimos hacer una transmisión simultánea gracias al apoyo del circuito Gran Cine en varias ciudades del país a lo largo del territorio nacional. Y este año, bueno, por las medidas del COVID y de la cuarentena, hemos decidido traspolar eso a una modalidad virtual, y por eso es que este año vamos a tener, vamos a tener el apoyo, como hemos tenido todos los años, de varias embajadas. Vamos a tener al embajador Milos Alcalay, que es nuestro presidente, y vamos a tener a 2 embajadores más, el encargado de negocios de Italia, Plácido Vigo, y el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Kriner, que van a poder hablar y resaltar que esto realmente es un acto mundial. Esto se hace en todas partes del mundo, y Venezuela, gracias al apoyo de Espacio Ana Frank, de varias embajadas en Venezuela, como son la de España, Francia, Italia, Argentina, Polonia, Portugal, Países Bajos y Suiza, más el apoyo del Comité Venezolano Yad Vashem, el Circuito Gran Cine y el Circuito Unión Radio, nos ayudan a poder transmitir este mensaje a la mayor cantidad de personas, porque es importante nuevamente saber que el venezolano es solidario, que el venezolano tiene eso de sí, y que aunque este documental no es de años recientes, sino que fue estrenado antes, es muy importante sobre todo que las generaciones más jóvenes conozcan este mensaje, sobre todo que les llegue a los jóvenes, que sepan que ellos pueden ser agentes de cambio y que pueden promover la coexistencia, el respeto al diferente, la valentía moral, que para Espacio Ana Frank siempre es tan importante. Así es, tenemos pues prueba de ello. ¿Cómo podemos participar? Invitar a las personas a que participen, a que estén con ustedes el día de esta conmemoración, que es el 27 de enero, pero los canales específicos para comunicarse con ustedes y también tener el acceso a la reunión. Sí. Cabe destacar que el documental va a estar disponible en el canal de YouTube del Espacio Ana Frank hasta el 27 de enero. Y el 27 de enero a las 6 de la tarde por Zoom pueden meterse en la página web de Espacio Ana Frank o seguir nuestras redes sociales. Allí pueden inscribirse de forma completamente gratuita. Igual va a estar transmitido a través de nuestro canal de YouTube. Van a poder estar en esa actividad, en el acto formal o el acto solemne, pero cabe destacar que luego la programación de In Memoriam continúa y vamos a tener otra serie de actividades. ¿Cuáles serán esas actividades en específico? Sí, vamos a tener varias actividades. Una gira universitaria por las principales universidades del país. Vamos a tener la inauguración de la exposición virtual Recuerda, Reflexiona, Reacciona, que habla sobre los genocidios desde el Holocausto hasta la actualidad. Vamos a poder tener la versión digital de este libro de cómics que te comenté, ilustrado por Edo, que habla sobre los barcos de la esperanza. Y además vamos a poder tener, gracias al apoyo del Circuito Gran Cine, vamos a tener Cine Calle y Cine Balcón para que la gente pueda ver esta película desde sus casas o en las calles. Y finalmente el 6 de febrero vamos a tener una cine tertulia que destaca también otra historia de un valiente un diplomático portugués que también ayudó a salvar vidas de judíos, y la vamos a tener gracias al apoyo del profesor Néstor Garrido y del embajador de Portugal aquí en Venezuela. Entonces todas esas actividades las pueden ver y las pueden seguir a través de la página web de Espacio Ana Frank, que como siempre es gratuita y abierta al público. ¿Y la red social en específico podemos recordarla? Sí, www.espacioanafrank.org, y en Instagram estamos como Espacio AF, y en Twitter y en Facebook Espacio AF también. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos seguros que nuestra audiencia estará pues participando en estos eventos importantes que en Brújula Internacional siempre le damos cabida. Gracias por acompañarnos. Era Elías Zurita, coordinador de Juventud de Espacio Ana Frank. Nosotros, por nuestra parte, hacemos una pausa y al regreso más de Brújula Internacional. Regresamos en Brújula Internacional. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios a través de Twitter, @brújula_por_gb, también utilizando el hashtag que se mantiene en toda la pantalla, Brújula Internacional, y por nuestra cuenta personal @JEnriqueRobles, @JEnriqueRobles, también Brújula Internacional, tanto en Instagram como en Twitter, y nuestro canal en YouTube. Ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante, que está haciendo noticia a nivel mundial y que mantiene expectante a todo el público y por supuesto a la prensa internacional. Les hablamos sobre todo de esta
Estados Unidos, porque hay una crisis política, también se habla de una crisis gubernamental. Ahora hay un proceso de impeachment que han intentado hacer los demócratas al presidente republicano, que saldría este próximo 20 de enero de la Casa Blanca y vendría pues un nuevo gobierno, en este caso demócrata, liderado por Joe Biden y su fórmula Kamala Harris. Por eso vamos a conversar ahora con Carlos Fernando Valero. Él siempre nos acompaña para ahondar sobre este tema. Es analista internacional sobre lo que se sabe en Estados Unidos, el proceso de impeachment que ahora ha sido gestado por los demócratas y que ha sido alcanzado con una mayoría de 232 votos frente a 197 de oposición republicana que no está de acuerdo con este proceso que ahora se pretende hacer al presidente Donald Trump. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, ¿qué se barajea en Estados Unidos con respecto a este proceso político? ¿Esto prosperaría? ¿Sería el primer proceso de impeachment contra un presidente en funciones que tendría pues su aplicación en la realidad? ¿Es factible para el tiempo que queda? Yo creo, más allá de que sea o no el primer impeachment que se maneje bajo esta figura, yo pienso que el tiempo es muy corto. Apenas estamos a escasos 6 días del acto protocolar en el cual el tribunal o la Suprema Corte de Estados Unidos procede a la juramentación de la persona que ha sido calificada por ambas cámaras como el presidente electo, en este caso el señor Joe Biden. Sin embargo, aquí hay un hecho importante a destacar, que es lo... Fernando Valero, analista internacional sobre el tema de Estados Unidos, que es noticia en este momento en el mundo, y se espera que la próxima semana asuma un nuevo gobierno, pero no se sabe qué pasará con el futuro político del presidente Donald Trump. A la pausa y regresamos. Continuamos con más de Brújula Internacional y retomamos nuestro contacto con nuestro invitado Carlos Fernando Valero, analista internacional, hablando sobre el tema de Estados Unidos, que sigue siendo noticia a nivel mundial y está en este momento controlando la agenda de la prensa. Por supuesto, hay unos intentos de impeachment, también otras maniobras políticas que intentan los demócratas en este momento para también destituir al presidente Trump, pero parece que eso ya no es tan viable, así como lo ha dicho el líder de la Cámara, o en este caso del Senado republicano, Mitch McConnell, que también en este caso se opone al impeachment contra el presidente republicano. Pero ¿hay probabilidades de que esto pueda dar larga ahora en el nuevo gobierno de Biden, que pueda, luego de que el presidente demócrata electo asuma el poder? Y si se trata de una nueva maniobra para sacar totalmente a Trump del espectro político, como coinciden algunos analistas internacionales. Bueno, mi apreciación, vamos a ver, o sea, vamos a comenzar por el comienzo, vamos a redundar en esa palabra. Es evidente que hubo un mal manejo del resultado electoral y quedó también más que evidenciado que los reclamos que trataron de manejar o trataron de hacer Trump y su equipo, tanto legal como su equipo de seguidores políticos, fue totalmente desestimado. A la muestra un botón. Vamos a ver nada más lo que sucedió en el estado de Pensilvania, donde es más que claro y evidente que el número de votantes que participó en el proceso electoral... ¿Tan peligroso para la democracia estadounidense como ellos afirman? ¿O se trata más bien de reivindicar en este momento el patriotismo, el derecho que tienen los estadounidenses, y en este caso lo que han votado por él en el momento de la elección presidencial, que todavía desconocen los resultados de la misma? Pero ¿es tan peligroso para la democracia como ellos dicen, o es lo contrario? Sí, ¿cuál es su visión? Muy peligroso, sumamente peligroso, y hay una gran disconformidad de parte de esos electores del comportamiento y la conducta de las instituciones políticas estadounidenses. Eso es lo grave de la situación. O sea, él les estorba. Simplemente les estorba. ¿Por qué razón? Bueno, él abrió los ojos del ciudadano común, primero advirtió que Estados Unidos no tenía por qué estarse metiendo más en guerras ni estar invadiendo países sobre temas que a ellos no les traía ningún tipo de beneficio. Y él lo que hizo fue trasladar su visión mercantil de hombre de negocios a su acción política, obviamente con aciertos y con muchos errores. Uno de los errores graves que él cometió fue desestimar, por ejemplo, los impactos que muchas de estas sanciones que él impuso a muchos países, como el caso nuestro, iban a afectar no a los gobiernos de los países, sino a los ciudadanos comunes. Y así hay una lista de errores que él cometió.
el manejo de la pandemia fue un error garrafal. Él desestimó el tema de la pandemia y es parte de su estilo personal. Pero esto no significa que por esas razones los medios van a agarrar y se van a confabular para silenciarlo de la manera tan grosera como lo han hecho. Que inclusive esto ha llegado a despertar las alarmas de muchos líderes importantes, tanto del primer mundo como del tercer mundo. Ahí tú tienes el pronunciamiento, por ejemplo, del gobierno alemán. Tiene su vecino, el presidente mexicano, que le pareció que esto era gravísimo. Eso que haya hecho una empresa privada de agarrar y suspenderle su puesto. Y un punto muy importante es el globalismo que ha salido a relucir luego pues, de algunas acciones demócratas también sobre posiciones que ahora tiene Biden y que enfrentaría desafíos importantes en su nuevo gobierno. Pero esto sería el principio de un gobierno global, de un gobierno que intenten tener el poder de todo el mundo y estar confabulado, así como lo han referido abogados, teóricos importantes, pensadores importantes como César Vidal Manzanares. Al regreso de la pausa respondemos esta y otras interrogantes que tenemos en Brújula Internacional.